Bienvenidos. Hoy les voy a hablar de uno de los métodos cuantitativos de evaluación de proyectos, que es el valor actual neto, el VAN, el cálculo del VAN. Para eso, lo primero que vamos a hacer es una pequeña introducción teórica y luego vamos a ir a un caso práctico. Imaginemos el caso de un proyecto donde tenemos un ciclo de vida de 5 años, como es el que les estoy mostrando en la pizarra. Durante ese periodo, esos 5 años, nosotros nos vamos a encontrar con que en el momento cero vamos a hacer la inversión inicial y después vamos a tener, luego de hacer el presupuesto financiero, uno de los 3 elementos del presupuesto integral, vamos a tener los flujos de fondos que se van a ir produciendo luego del periodo 1, en el periodo 2, en el 3 y así hasta el fin del ciclo de vida o el horizonte de evaluación que nosotros hayamos detectado. Ahora bien, nosotros sabemos que la inversión que yo hago, que el dinero que yo invierto en el momento cero, es decir, hoy, no vale lo mismo por el tema de la inflación, entre otros motivos, que el que voy a recibir dentro de 5 años. Si yo invierto 1.000 pesos hoy y los tengo hoy, no es lo mismo que tenerlos dentro de 5 años. Por eso, como ese flujo de fondos nosotros lo vamos a recibir en el futuro, tenemos que homogeneizar la moneda, es decir, hacerla de valores constantes. ¿Para qué? Para poder saber de esta manera, al homogeneizarlos a través de un factor de actualización, para saber de esa manera si me conviene o no me conviene el proyecto. El proyecto a través del cálculo del VAN me va a convenir siempre y cuando que ese VAN sea mayor que 0. Si ese VAN es negativo, va a ser un proyecto que no me va a convenir, ¿correcto? ¿Qué es lo que voy a tener? ¿Cómo voy a actualizar esos proyectos? Bueno, de la siguiente manera. Yo voy a tener una inversión inicial que se va a producir en el momento 0. ¿Sí? Va a ser esta inversión inicial. Y lo que voy a hacer es traer todos los flujos de fondos, el 1, el 2 y así sucesivamente, los voy a traer al momento 0. Para eso, previamente, voy a tener que determinar lo que se conoce, que es el elemento más difícil de determinar en un proyecto de inversión, la tasa de corte, determinar la tasa de corte. Eso es lo más complicado. La tasa de corte es la tasa de interés que yo voy a utilizar para llevar esta moneda del periodo 4 al momento 0. En este caso, la tasa de corte la tasa de corte la voy a llamar I. Cuando yo tengo que traer un importe desde el futuro hacia el presente, lo que tengo que aprovechar o lo que puedo aprovechar es la fórmula de interés compuesto, donde el monto es igual al capital por 1 más I a la N. En este caso, como yo quiero traer el dinero hacia atrás, lo quiero traer hacia el momento 0, mi incógnita sería en este caso el capital. Esta sería mi incógnita, la incógnita sería el capital. Con lo cual, yo tendría que el capital es igual al importe que yo voy a recibir en el momento 1 sobre 1 más I a la N. Este es el factor de actualización, donde el monto en este caso va a ser el flujo de fondos del nivel 1. Con lo cual esto me quedaría de la siguiente manera. Ese monto, el flujo de fondos 1, lo voy a multiplicar por el factor de actualización, que ¿cuál sería? 1 sobre 1 más I, la tasa de corte, elevado a la 1, porque es el periodo 1. El 2, ¿cómo sería? El flujo de fondos 2 por 1 sobre 1 más I al cuadrado. Y así sucesivamente, ¿sí? Hasta llegar al último flujo de fondos. ¿Cómo voy a obtener el VAN? El VAN, el valor actual neto, va a ser igual a la inversión inicial. La inversión inicial es negativo porque es un egreso, obviamente. ¿Y después qué voy a sumarle? Le voy a sumar la sumatoria de los flujos de fondos actualizados. Se expresarían de esta manera. Más la sumatoria de los flujos de fondos actualizados, donde J varía de 1 a N. Y este valor, esta es la fórmula, esa es la fórmula del valor actual neto. Si ese valor me da positivo, eso quiere decir que el proyecto es viable. Si ese valor me da negativo, eso quiere decir que el proyecto a mí no me conviene. Vamos a verlo con un ejemplo práctico, así se entiende mejor. En este ejemplo tenemos un proyecto de inversión donde el total de la inversión inicial es de 2.000 pesos y un periodo, un ciclo de vida del proyecto de 3 años, ¿sí? Donde el flujo de fondos netos es de 1.000
pesos por cada uno de esos años. Determino la tasa de corte del 15%, de acuerdo a lo que dice acá, de acuerdo al financiamiento bancario del proyecto. Y entonces ahora, aplicando el sistema de BAN, voy a evaluar si este proyecto en estas condiciones es rentable o no, si me conviene o no me conviene. Entonces, lo primero que tengo que hacer es tomar esos flujos de fondos y multiplicarlos por el factor de actualización, con la tasa de corte del 0,15. Ustedes verán acá, estos son los factores de actualización. En el caso de la inversión inicial, el factor de actualización es 1 porque no se actualiza, se multiplica por ella misma. Y como ustedes pueden ver en este ejemplo, que los dejo como para que se entienda mejor, cómo en la medida que va pasando el tiempo, si vos seguías recibiendo esos 1.000 pesos, en el año 3 vale mucho menos, valen 658 pesos, comparado con los 1.000 del momento cero que yo tendría que haber recibido, ¿no? Con lo cual, luego de este factor de actualización del 15%, que lo obtuvimos de esta fórmula, ¿sí? Está basada en esta fórmula también, obtengo que de esa sumatoria, este va en negativo y todos estos en positivo, voy a obtener un valor actual neto de 284 pesos, que es mayor que cero, es positivo. Con lo cual, al ser mayor que cero, el proyecto se acepta y se considera que es adecuado a la evaluación cuantitativa, al menos del mismo. Esto mismo lo podemos hacer en Excel y lo vamos a ver en otro ejemplo, en otro video aparte.